16. De rodillas. Es la cosa que muchas parejas no comprenden. Es tan simple, tan bíblicamente lógico, pero parece escurrirse a través de las grietas de la vida de muchas parejas. Si todas las escaramuzas a nivel horizontal entre un esposo y su esposa tienen su raíz en una guerra más profunda por guardar el corazón, y si un matrimonio tiene que arreglarse a nivel vertical con Dios antes de que los esposos se arreglen horizontalmente entre ellos, entonces el lugar donde hay que ganar la guerra por el matrimonio es sobre las rodillas. Tal vez no haya un mandamiento más importante para el matrimonio en toda la Biblia que las simples palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 16-18, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si el matrimonio es la unión de una persona imperfecta con otra igual de imperfecta en un mundo caído, y si la guerra por el control de nuestros corazones aún ruge, entonces no podemos y no debemos cesar de buscar la ayuda de Dios para nuestro matrimonio. De este lado del cielo no hay nada más importante para nuestro matrimonio que orar sin cesar. No hay ni un solo momento en el que nuestro matrimonio no necesite la gracia rehabilitadora, capacitadora y liberadora del Redentor. No hay ni un instante en el que no necesitemos su sabiduría, fortaleza y perdón. Nunca llega el momento en que hayamos crecido lo suficiente para que ya no necesitemos su misericordia. Nunca nos graduaremos de la escuela de la gracia mientras estemos en la tierra. Todos los días enfrentamos cosas que no habíamos previsto, tentaciones, a veces sutiles y a veces poderosas nos acechan. Todos los días pecamos contra nuestras esposas y ellas de alguna manera pecan contra nosotros. Día a día este mundo caído, con toda su ruina, nos presiona y hace que la vida sea más difícil y complicada de lo que originalmente debía haber sido. Diariamente nos saluda la seductiva voz del reino del ego invitándonos a no vivir para nada que sea más grande que nuestros deseos, necesidades y emociones. Diariamente somos llamados a luchar contra lo malo y entregarnos a lo bueno, somos llamados a autoexaminarnos con humildad y a entregarnos al cambio. Hay cosas en nuestro matrimonio que necesitan ser desarraigadas día tras día. Siempre surge alguna situación para la que necesitamos el consejo de la sabiduría bíblica. Debemos someter cada día nuestros deseos a la agenda superior de lo que Dios nos manda y luchar para ser buenos mayordomos de las bendiciones que hemos recibido. Debemos identificar todos los días las áreas donde hay que decir no y donde hay que decir sí. Somos llamados a amarnos día tras día de maneras prácticas y específicas, a vivir con los ojos y con el corazón abiertos y a luchar contra las cosas que nos distraen de amarnos, servirnos y apoyarnos unos a otros. Necesitamos actuar diariamente con amor sacrificial aun cuando estemos cansados y ocupados. Tenemos que esforzarnos por proteger la unidad, el entendimiento y el amor de nuestro matrimonio. Todos los días, de alguna manera, somos llamados a amar a nuestro cónyuge cuando él o ella no lo merecen. Somos llamados día a día a darle a nuestro esposo o esposa la misma gracia que Dios nos ha dado. Debemos estar motivados diariamente no solo por nuestros intereses sino por los intereses de nuestro cónyuge. Debemos tener muchas conversaciones diarias de tal manera que den gracia y que edifiquen a la otra persona. Tenemos que resistir día con día estar guardando un inventario de las ofensas y en su lugar debemos perdonar genuinamente. Cada día necesitamos buscar maneras de brindar aliento, aprecio y respeto. Cada día somos llamados a entregar algo con el propósito de encontrar alguna oportunidad para amar. Lo que se supone que el matrimonio debe hacer. Ahora, seamos honestos. Ni tú ni yo tenemos lo que se necesita para hacer esto. Considera el llamado de este libro. Considera los párrafos anteriores. ¿Podrías verte con honestidad en el espejo de la palabra de Dios y decir, yo hago bien todas estas cosas? Escribir este libro me ha hecho sentir redarguido nuevamente por las muchas áreas donde fallo. He sido confrontado con las áreas donde mis palabras y acciones son producidas más por el reino de mi ego que por el reino de Dios.
He sido corregido por mi impaciencia que desearía que el matrimonio fuese instantáneamente más fácil de lo que es ahora. He sido acusado por las veces que no he hablado con gracia, cuando ganar una discusión, léase, altercado, es más importante para mí que la unidad de mi matrimonio. He sido confrontado por las maneras en las que aún soy exigente y centrado en mí mismo. He sido persuadido de que aún hay conflicto en mi corazón. Sé que no puedo pararme y decir, yo hago bien todas estas cosas. De hecho, cuando considero el llamado de Dios para el matrimonio, pienso, la medida es muy alta, nunca la voy a alcanzar. Pero escucha lo que voy a decir ahora, esto es exactamente lo que se supone que el matrimonio debe hacer. Dios ha querido que el matrimonio sea un instrumento en sus manos para exponer tu corazón y llevarte hasta el colmo de tus fuerzas. El matrimonio está supuesto a exponer tu egoísmo y autosuficiencia. Está supuesto a convencerte que eres más necesitado de lo que piensas que eres y a mostrarte que la gracia de Dios tiene más poder para transformarte de lo que piensas que tiene. El matrimonio está supuesto a enseñarte cómo dar, amar, servir, perdonar, animar, motivar y esperar. Piénsalo de esta manera, aunque hayas estado casado toda una vida, tu matrimonio no es un destino, ni un fin en sí mismo. No, la enseñanza radical que la Biblia nos brinda acerca de todo lo que nos sucede es que ninguna experiencia o relación en este mundo es un fin en sí mismo. Todo lo que nos está sucediendo ha sido diseñado y está siendo controlado por Dios para un propósito. Tu matrimonio no es un destino, es un llamado a la preparación para nuestro destino final. Nunca vas a entender los conflictos de tu matrimonio y tus necesidades personales hasta que entiendas esto. De modo que Dios no solo está trabajando para hacer de tu matrimonio lo que debe ser, a un nivel más profundo Él está trabajando para reformarte conforme al propósito para el que te creó. Es solo cuando nosotros crecemos y cambiamos que nuestros matrimonios pueden prosperar. Así que sentirse débiles e incapaces es una cosa buena. Lo que nos impide crecer no es la evaluación de nuestra necesidad. La gracia de Dios es más grande que cualquier debilidad que experimentemos. Lo que realmente nos impide crecer es nuestro delirio de grandeza y fortaleza. Cuando pensamos que somos justos y fuertes no buscamos la ayuda que Dios tan tierna y fielmente nos ofrece. Nuestro matrimonio no se daña por nuestros lamentos de debilidad sino por nuestros pronunciamientos de poder. Nuestro matrimonio es afectado por depender de nuestra propia sabiduría, justicia y fortaleza. En el modelo bíblico, la debilidad es el portal hacia la fortaleza. Es cuando admito que soy débil que busco la ayuda de un Dios de incalculable poder, el cual está cerca de mí y abiertamente me busca cuando tengo necesidad. El transformador poder de la oración. He aquí por qué la oración es tan importante y poderosa. La oración no tendría sentido si no fuese por dos verdades. La primera verdad es que nuestras vidas no nos pertenecen. Puesto que hemos sido creados por Dios, todo lo que somos y tenemos, y cada situación y relación en la que vivimos le pertenece a Él. Puesto que somos sus criaturas, nuestro llamado número uno en cada área de la vida es adorarlo. Todo lo que hacemos y decimos en cada situación y relación debe ser hecho en reconocimiento de su existencia y para su gloria. Fuimos creados para su deleite y somos llamados a vivir adorándole constantemente. Así que todo en nuestras vidas tiene una dimensión vertical. Todo lo que hacemos debe ser hecho reconociendo su presencia y su justo derecho a ser dueño de nuestras vidas. Tenemos que vivir nuestro matrimonio única y totalmente enfocados en Dios, aun en los momentos más comunes y corrientes de la vida. La segunda verdad por la cual la oración tiene sentido es que el pecado nos hace absoluta y totalmente necesitados. Cada parte de nuestra constitución humana ha sido dañada de alguna manera por el pecado. No deseamos, no pensamos, no hablamos, ni actuamos como deberíamos. Necesitamos ayuda, redención, sabiduría, perdón y fortaleza. Así que, aquí está lo que la oración hace por ti y por tu matrimonio.
De una manera poderosamente protectora y relacionalmente transformadora, cada vez que oras, haces que venga a tu memoria el contexto de tu matrimonio. Este contexto no es una situación o un lugar, sino una persona. El contexto de tu matrimonio es Dios. Él está arriba, alrededor, abajo y dentro de ti. Él creó todo lo que hace posible tu existencia. Él controla cada situación y relación en la que te encuentras. Su poder es lo que te preserva a ti y al mundo. Él ha escrito la historia de tu vida y la de tu matrimonio. Su plan, propósito y voluntad son la razón de todo lo que haces en tu matrimonio. Solo Él te ofrece la ayuda que llega hasta las partes más profundas de tus necesidades personales y de las de tu relación matrimonial. Él es tu dueño legítimo y es el dueño de tu vida y de tu matrimonio. Él es quien concibió y creó tu matrimonio y por eso puede diagnosticar lo que está roto y sanar lo que tiene que ser sanado. Él es el único en quien puedes confiar para que defina lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, verdadero o falso, sabio o necio. Él no solo está cerca de ti, sino que por causa de la cruz de Jesucristo, ahora vive en ti por su Espíritu. Él es la vida y la esperanza de tu matrimonio, es tu consejero, protector, abogado, maestro, guía y amigo. Él te rodea con su amor y te inunda de su gracia. La verdad es que en Él vivimos, nos movemos y somos, Hechos 17:28. Dios es el contexto de nuestro matrimonio. Pero la oración hace algo más, nos trae a la memoria la realidad de nuestro matrimonio. Momento tras momento, esa realidad es una danza constante de pecado y gracia. Todos los días el pecado levanta su horrible cabeza, pero todos los días, la gracia nos da lo que necesitamos para lidiar con el pecado. De la misma manera que no podemos entender el matrimonio sin entender la existencia, el derecho y el poder de Dios, no podemos entender lo que experimentamos en el matrimonio y cómo lidiar con él a menos que entendamos el pecado y la gracia. El pecado es la razón de todos los conflictos del matrimonio y la gracia es la única esperanza en la que podemos apoyarnos para lidiar con ellos. Por el hecho de que el pecado aún reside en ustedes y en el mundo, necesitan reconciliarse con Dios día a día, e igualmente necesitan reconciliarse el uno con el otro. Todos los días ustedes hacen algo que de alguna manera ofende a Dios y los ofende el uno al otro. Como lo hemos observado anteriormente, la dinámica del pecado, el conflicto y el rescate toman lugar en los momentos más insignificantes y comunes de la vida diaria, momentos tan normales y que son tan intrascendentes que suceden sin que les pongamos atención. En algún punto dejamos de observar y de examinar y nos acomodamos a la rutina, y así se nos acumulan los días, los meses y los años. Por esta razón, en los momentos de crisis que Dios envía para captar la atención de muchos matrimonios, ellos ven para atrás y se preguntan, ¿qué es lo que nos sucedió? ¿Cómo es que llegamos hasta aquí? Sienten como si hubiesen sido conducidos a una especie de niebla marital. Sienten que lo que una vez fue esplendoroso y reluciente se ha vuelto repentinamente oscuro. Pero nada les sucedió súbitamente. Los cambios en su matrimonio tuvieron lugar a través de pasos progresivos y pequeños. En esos momentos intrascendentes que le suceden a todos los matrimonios, los pensamientos, deseos, palabras y acciones erradas cambiaron el carácter y la dirección del matrimonio. Esos cambios sucedieron en momentos pequeños y nadie les estaba prestando atención. Todos lo hacemos. No es que súbitamente nos dejamos de amar. Eso no es lo que típicamente sucede. Usualmente los matrimonios no cambian a causa de una explosión sino por un proceso de erosión. Aun donde las explosiones maritales suceden, usualmente suceden al final de un largo proceso de erosión. El cambio en un matrimonio que se mueve de un compromiso activo hacia una vida activa de unidad, entendimiento y amor, raramente sucede a través de un solo paso. Esto sucede más bien a través de 10.000 pequeños pasos. El problema es que mientras estos pasos se dan, usualmente estamos durmiendo en el volante.
Lo que una vez nos comprometimos a valorar y proteger progresivamente se convierte en algo común que damos por hecho. Aquello que una vez apreciamos profundamente, con el tiempo se ha llegado a convertir en costumbre. La persona que era el foco de nuestros afectos y atención se ha convertido en algo menos que la persona con la que vivimos, parte de nuestro entorno y de nuestro calendario cotidiano. No recuerdo cuántas esposas me han dicho, cuando él está en la casa, actúa como si yo no estuviera allí. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, la oración no solo nos conecta a los maravillosos recursos de un Dios de gracia, quien está presente, poderosamente cerca y dispuesto, pero además nos recuerda que nosotros somos necesitados y Dios es un Dios de gracia. La oración nos despierta de la somnolencia y nos llama a estar alertas de nuevo. La oración se trata de afirmar nuestra debilidad y bendiciones, se trata de encontrar nuestra identidad y la gloria de Dios correctamente. Ella nos confronta con la realidad y nos recuerda lo que es importante. La oración es una parte muy importante de una vida alerta. ¿Cómo dejamos de prestar atención? Berto y Martina estaban muy emocionados porque se iban a casar. Ninguno de los dos había tenido mucha vida social en la universidad. Berto se había propuesto dejar de lado ese asunto de las relaciones sentimentales y Marina tenía temor de dejar que cualquier relación con un hombre se fuese más allá de lo casual. Ambos se habían establecido bien en sus carreras cuando se conocieron. Berto estaba en el departamento de ventas de la firma de Martina. Martina era la responsable de comprar lo que Berto lograba vender. En su tercera visita para discutir con Marina las necesidades del producto de su compañía, Berto se dio cuenta que le gustaba estar con Martina. En la próxima visita, mientras se disculpaba con un poco de vergüenza por sobrepasar los límites de lo laboral, Berto le preguntó a Martina si querría salir a tomar un café con él algún día. Para su sorpresa ella dijo que sí. Berto había estado pensando en esto por algún tiempo. Esto no iba a ser una aburrida mini cita para tomarse un café latte en Starbucks. No, Berto había decidido llevarla a la espléndida cafetería local que tenía muebles exclusivos, lámparas excéntricas y esos irresistibles pastelillos de chocolate. Martina estaba enojada por haber accedido tan fácilmente a salir con él, pero después de la cita no podía creer lo bien que la habían pasado y no podía esperar el momento en que le pidiera volver a salir. Bien, Martina no tuvo que esperar. Para su sorpresa, Berto la llamó mientras ponía la llave en la puerta de su apartamento, y así se concertó la próxima cita. A medida que su relación progresó, ambos estaban conscientes de que nunca antes se habían ocupado del amor, por eso apreciaban que Dios hubiese unido sus historias y daban gracias el uno por el otro, comprometidos a cultivar y proteger la relación que ahora atesoraban. El día de su boda estuvo lleno de actividad y emoción. Ambos estuvieron emocionados todo el día porque no podían creer lo que estaba sucediendo. No podían creer que se habían encontrado el uno al otro, que se habían enamorado, que se iban a casar y que iban a vivir juntos el resto de sus vidas. Se sentían privilegiados. Pocas parejas se casan con el nivel de intencionalidad con que Berto y Martina lo hicieron. No iban a dejar que esto se arruinara. Sabían que para tener un matrimonio maduro, sólido y duradero, pasara lo que pasara, tenían que comprometer su vida a trabajar por su relación. No veían esto como una carga y se determinaron a velar y a lidiar con todo lo que se interpusiera en lo que su matrimonio era y podría ser. Y lo hicieron así. En los años iniciales, la atención y la intencionalidad los ayudó a formar, por la gracia de Dios, un matrimonio de verdadera unidad, amor y entendimiento. Pero en el sutil proceso de cambio, dos cosas cambiaron. Se acomodaron y se llenaron de ocupaciones.
Berto se acostumbró tanto a amar a Martina que cesó de ser consciente de su amor y de expresárselo tan frecuentemente como solía hacerlo. Martina se acostumbró tanto a apreciar a Berto que dejó de buscar los momentos en que pudiera expresar su gratitud. Con el tiempo pasaron de la atención y la acción al descuido y la pasividad. Pero eran mucho más ciegos a los cambios porque algo más estaba sucediendo, se mantenían demasiado ocupados. Se cansaron de la vida en un apartamento y se compraron una casa independiente. El problema es que solo les alcanzaba el dinero para una casa a la que había que hacerle reparaciones. Para poder vivir cómodamente en la casa iban a tener que trabajar mucho, y puesto que era una casa vieja iba a necesitar mucho cuidado y mantenimiento. Además tenían 2 bulldogs ingleses y 3 hermosas niñas. Y había algo más, a través de una serie de promociones, Berto era ahora el director regional de su división en su compañía. Sus días de trabajo eran rigurosos y tenía que viajar más de lo que se había imaginado cuando tomó la posición. Llegaba exhausto todas las noches a la casa y lo único que quería era descansar. Martina estaba agradecida por Berto, pero entre las tareas de la casa, de las cuales Berto no parecía darse cuenta, y el cuidado y las actividades de las niñas y de los perros, no había suficiente tiempo en el día para hacerlo todo y después ponerle atención a él. Ellos no habían dejado de amarse, pero habían dejado de poner atención y habían abandonado su compromiso a hacer diariamente lo que se requiere para edificar y proteger su matrimonio, el cual se había convertido en una relación de desinterés, distanciamiento y distracción. Cuando esto sucede en cualquier matrimonio, el pecado, con todo su egocentrismo, irritación e impaciencia encuentra lugar para expresarse y crecer. Y esto es exactamente lo que le sucedió a Berto y a Martina. Las pequeñas desavenencias y los conflictos sin resolver se tornaron en grandes batallas. El servicio se convirtió en impaciente egoísmo. El aprecio evolucionó en irritación. La disposición a servir y esperar se desintegró y lo que quedó fueron impacientes demandas. El perdón dio lugar a la crítica y el juicio, y la paz al enojo y la tensión. Berto y Martina habían dejado de atender y trabajar en su relación. Lo que una vez hubo no fue mejorado ni mantenido. Las determinaciones que se habían hecho fueron progresivamente siendo abandonadas. Su matrimonio era como un jardín sin mantenimiento, las malezas habían sofocado a las flores. Martina y Berto necesitaban ayuda, su matrimonio necesitaba oración. El poder y la protección de la oración marital. En nuestro matrimonio, la oración nos impulsa en la dirección correcta. Nos recuerda que el tipo de cosas que hemos dicho son muy importantes para un matrimonio de unidad, entendimiento y amor. La oración diaria refuerza las determinaciones vitales para mantener un matrimonio sano que estamos tentados a abandonar. La oración abre nuestros ojos y nuestros corazones. La oración es un ingrediente necesario para nuestro matrimonio. La mejor posición para nuestro matrimonio es de rodillas. Usando la oración del Señor conocida como el Padre Nuestro, veamos algunas de las cosas que la oración hace en ti y hará a través de ti en el corazón de tu esposa. Padre nuestro que estás en los cielos. Mat 6, 9. La oración te recuerda que en tu matrimonio, tú nunca estás solo, a expensas de tus propias fuerzas y tu sabiduría. Berto y Martina no solo quitaron la mirada el uno del otro y de su compromiso mutuo de amarse activamente día a día, sino que olvidaron a su Señor también. Ellos continuaron yendo a la iglesia y jamás se les habría ocurrido abandonar su fe, pero en cada rincón de vida interna habían comenzado a sentir que todo dependía de ellos, que todo pesaba sobre sus hombros. Parte de la lenta decadencia de su matrimonio se debía a un concepto de responsabilidad, oportunidades, conflictos y bendiciones en el matrimonio que no incluían a Dios. Esto es devastador, porque cuando olvidas la presencia, las promesas y las provisiones de Dios, tiendes a agobiarte y darte por vencido o tratas de hacer el papel de Dios. Y ninguna de estas opciones funciona.
Tal vez la manera más poderosa en que orar diariamente por tu matrimonio transforma no solo tu matrimonio sino a ti, es esta: la oración te recuerda que nunca estás solo, que nunca dependes de tu propia justicia, sabiduría y fortaleza. Te recuerda que Dios está en todo lugar o circunstancia en la que se encuentre tu matrimonio, y aún más alentadoramente, te recuerda que todo está bajo su control. El que controla la situación en la que se encuentra tu matrimonio no solo es un Dios de asombroso poder, sino es la definición de todo lo que es sabio, verdadero, fiel, misericordioso, amoroso, perdonador, bueno y noble. Pero hay más cosas con las que la oración del Señor te confronta. Es que este Dios tan poderoso y tan cercano es tu Padre por gracia. Si tú eres hijo de Dios, no hay un momento en que estés fuera del círculo de su cuidado paternal. Como un padre, Él te ama y está comprometido a proveerte fielmente lo que es mejor. Cuando estés enfrentando momentos desalentadores de conflicto marital, cuando no estés seguro qué pensar, ni qué hacer, la oración puede rescatarte de la desesperación y el aislamiento. Ella te anima a decir: no sé cómo llegamos hasta aquí, no sé qué estamos llamados a hacer, pero de una cosa estoy seguro: nunca estoy solo porque tengo un Padre en los cielos que siempre está conmigo. Reconoce que Dios te protegerá de ti mismo, del desánimo, del temor y de la pasividad que siempre sigue a estas cosas. Dios te protegerá del orgullo, de la autosuficiencia y de tu pretensión de soberanía. Para tener un matrimonio de unidad, entendimiento y amor, tienes que comenzar con este humilde reconocimiento: no tienes ninguna habilidad para producir las cosas más importantes con las que se construye un matrimonio maravilloso. La transformación de las ideas, deseos, palabras y acciones que restauran, maduran y protegen un matrimonio siempre son regalos de la gracia de Dios. Mientras escoges hacer las cosas a la manera de Dios, Él progresivamente te rescata de tus intereses egoístas y hace que encuentres gozo en amar a otros. Solo un Dios de amor puede cambiar a una persona centrada en sí misma, impaciente y exigente, en alguien que no solo desea amar sino que lo hace activamente. Hay una palabra para esto en la Biblia: gracia. La oración te recuerda que has recibido la gracia del amor del Padre y que ese amor no te dejará ir hasta que te haya cambiado en cada aspecto que sea necesario. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9-10. La oración te recuerda que el propósito de Dios para tu matrimonio es siempre más grande que tu matrimonio. Nunca entenderás tu matrimonio o estarás contento en él hasta que entiendas que este es parte de algo más grande que es lo que lo forma y lo define, no solo tu matrimonio sino la forma en que tú respondes él. Recuerda uno de los temas de este libro: los matrimonios se destrozan cuando la gente no tiene una visión más grande para sus vidas que la de establecer su egocéntrico pequeño reino. Cuando no hay un reino más grande que unifique a los cónyuges, el matrimonio se convierte tristemente en una guerra entre las metas del reino de la esposa y de las metas del reino del esposo. Lo sepan o no, cada uno estará trabajando aún en los momentos más comunes, para lograr el sueño de su vida. Berto y Martina perdieron la visión del mundo más grande que el de su matrimonio y del reino mayor que el del reino individual de cada uno. El sueño del reino de Martina tenía que ver con lo que siempre había querido experimentar como madre y con los sueños que tenía para sus hijos. Todo lo que ella quería era que Berto participara en brindarle los sueños de su reino. Si él lo hacía, ella se sentía amada y feliz. En cuanto a Berto, el sueño de su reino se concentraba cada vez más fuera de su hogar. Progresivamente, había sido atrapado por el sueño del éxito y el poder potencial disponible en su trabajo. Berto quería que Martina hiciera todo lo posible por apoyar los sueños de su carrera, sin importar lo que costara en términos de la familia. El problema era que los reinos de Martina y de Berto estaban en conflicto.
El sueño de Martina para sus niños demandaba que Berto no usara mucho tiempo ni energía en el trabajo, y los sueños de la carrera de Berto demandaban que Martina abandonara los planes que tenía para él y para la familia. La oración te recuerda que la verdadera vida se encuentra solamente cuando renuncias a tu pequeño reino egoísta por el más grande y mayor llamamiento del reino de Dios. La oración te recuerda que Dios te da su gracia, no tanto para que tu reino funcione, sino para hacerte entrar en un mejor reino. Cada vez que oras reconoces que Dios gobierna sobre ti y sobre tu vida. La oración es someter tus propósitos a los de Dios, se trata de confesar el egocentrismo y la autonomía del pecado. Es la ofrenda voluntaria de tu vida y de todo lo que contiene, a la amorosa y sabia autoridad de Dios. La oración es una parte activa de lo que significa vivir para un reino mayor que el tuyo. La verdadera unidad comienza cuando un esposo y una esposa dejan de tratar de ser soberanos sobre sus vidas y de establecer sus agendas y en su lugar comienzan a procurar la agenda de Dios en maneras prácticas. La verdadera unidad marital comienza cuando los esposos cesan de pretender ser reyes y comienzan a someterse voluntariamente y con gozo a los planes, propósitos y llamamiento de un mismo rey. Mientras más ama cada uno individualmente al Rey de Reyes, más se unirán compartiendo un solo sueño y sus implicaciones prácticas para su vida diaria juntos. La oración te recuerda que hay un Rey más grande que tú y un reino mejor que el tuyo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:11. La oración requiere que te veas a ti mismo necesitado. Orar por algo tan normal como el pan de cada día no tiene sentido a menos que represente algo sobre ti. Somos necesitados y dependientes. Nunca fuimos constituidos para una existencia independiente y autosuficiente. Orar no tiene sentido a menos que sea verdad que tú dependes de Dios aún para las necesidades más básicas de la vida. Orar requiere que reconozcas tu incapacidad, debilidad y necesidad. La oración diaria reconoce nuestra necesidad diaria, reconoce el llamado divino a estar contentos con lo que Él nos da hoy y a poner el mañana en sus manos. Si dependes de Dios para algo tan básico como el pan, hay entonces una lista completa de cosas necesarias para tu vida que eres incapaz de obtener por ti mismo. Yo no puedo y no controlo todas las cosas necesarias para garantizar que tendré un trabajo para sostener a mi familia. No gobierno las circunstancias que deben estar en su lugar para asegurar que mi familia tenga una casa adecuada para vivir. Yo no controlo todas las cosas que hacen que mi familia esté saludable y segura. No determino lo necesario para que mis hijos tengan una buena escuela a la cual asistir. No ejerzo autoridad sobre las cosas que aseguran que tengamos una iglesia sólida a la cual afiliarnos. Hay muchas necesidades importantes en mi vida que no tengo el poder independiente de satisfacer. Pero hay más. Si tu matrimonio ha de ser un lugar donde la unidad, el entendimiento y el amor verdaderos modelen las características de cada día, hay cosas que tú y tu esposa necesitan ser y hacer. Pero tú no puedes hacer estas cosas por ti mismo. No tienes la habilidad de convertirte en una persona amorosa, noble, paciente, agradecida, amable, perdonadora, fiel y templada. Y sin duda, no tienes para nada el poder que asegure que tu esposa sea esa clase de persona. Estas cualidades esenciales del carácter de un buen matrimonio solo pueden ser el fruto de la obra transformadora del Espíritu de Dios en sus corazones. Ellas solo vienen a medida que Él te libra progresivamente de ti mismo y te transforma a la imagen de Jesús. La oración te saca del espejismo de tu autosuficiencia y te recuerda cuán profundamente necesitado eres. Te recuerda que nunca serás lo que necesitas ser y ni harás lo que eres llamado a hacer sin el rescate y la restauración divinas. La oración te humilla y al hacerlo te hace más paciente y más comprensivo con tu esposa. Nadie es más paciente con las debilidades y necesidades de otro que quien ha admitido que también es profundamente necesitado. En algún momento en los días iniciales de sus buenas determinaciones, sus elecciones sabias y sus respuestas amorosas, Berto y Martina dejaron de verse necesitados y los resultados fueron devastadores para su matrimonio.
En algún punto de sus vidas sintieron que ya lo sabían todo, y cada vez se convencían más de que ya habían arribado. No se daban cuenta que estaban convirtiendo los dones de la gracia de Dios en un motivo de orgullo personal y marital. Hubo veces en que juntos se preguntaron por qué ciertas parejas que conocían no eran capaces de lidiar con sus problemas. Pero este orgullo a causa de su sabiduría, habilidad y fuerza era sutil y engañoso. Casi siempre lo es. No es que cambiaron su teología y algún momento dijeron, ya no necesitamos más a Dios. Tampoco dejaron de orar antes de las comidas ni al final del día, pero sus oraciones se convirtieron más una rutina espiritual que en un indicador de lo que realmente creían sobre sí mismos y sobre Dios. Nunca dejaron de participar en los programas y ministerios de la iglesia, pero había una clara separación entre su celebración de la gracia de Dios el día domingo y su autosuficiencia el resto de la semana. De hecho, de una manera muy real, Berto y Martina dejaron de orar, porque dejaron de verse a sí mismos como necesitados. Claro que musitaban frases religiosas bien aprendidas con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados. Pero estas oraciones no eran mejores que la oración del fariseo de la parábola de Cristo en Lucas 18. Sus oraciones estaban vacías de un verdadero y profundo sentido de necesidad personal y por ello, también estaban vacías de una celebración y un aprecio que brotara del corazón. Quisiera poder decir que nunca he estado en esta posición, pero sí lo he estado. Gran parte de los problemas que experimentamos en los primeros años de nuestro matrimonio eran debido a mi orgullo e impaciencia con ella por no ser tan justa y madura como yo. Mis oraciones eran más un acto de religiosidad externa que una expresión honesta del clamor de un corazón necesitado. La verdadera oración te transforma mientras requiere que reconozcas cuán fundamentalmente necesitado eres. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. La oración te recuerda el llamado diario de Dios a tratar a tu esposa con la misma gracia que Él te ha dado a ti. Requiere que ames a otros como has sido amado, no tiene sentido si no está enraizada en el reconocimiento de que Dios te ha dado su amor aun cuando no te lo ganaste, lo lograste o mereciste. La oración solo tiene sentido cuando está enraizada en la realidad de que has recibido el don diario del perdón paciente y la gracia fortalecedora. La oración te hace humilde pues te fuerza a reconocer que lo más valioso en tu vida, el amor de Dios, es algo que no tienes, en absoluto, la capacidad de lograr por tus propios méritos. Y así como te llama a celebrar el amor inmerecido, la oración te requiere comprometerte a amar a otros de la misma manera. Hay una conexión directa entre la justicia propia y la incapacidad e indisposición de amar a otros. Es una contradicción buscar la ayuda de Dios y a la vez no estar dispuesto a ayudar a tu esposo o esposa, o celebrar el amor de Dios y a la vez rehusar amar a tu cónyuge. Es contradictorio estar profundamente consciente de tu necesidad constante de gracia mientras te niegas a darle gracia a la persona con la que vives y a la que dices que amas. Es una contradicción saber que tu única esperanza en la vida es el perdón de Dios y al mismo tiempo rehusar perdonar a tu esposo o esposa, o conocer que Dios oye tus oraciones solo porque es paciente y bondadoso, y luego responderle a tu esposa con irritación e impaciencia. No tiene sentido participar en un acto que, por su misma naturaleza, reconoce que has sido bendecido por el amor y la gracia divinas y al mismo tiempo no tener un compromiso práctico de amor y gracia en tu matrimonio. Es incongruente celebrar el perdón de Dios y luego rehusar perdonar a tu cónyuge en los momentos cuando el perdón, la reconciliación y la restauración son tan obvia y prácticamente necesarios. La oración te llama a celebrar el perdón vertical, pero a la vez requiere que ofrezcas el perdón horizontal. La oración te recuerda el llamado de Dios al amor. Te recuerda que has sido diseñado para vivir una vida de sacrificio voluntario para el bien de otro. Te recuerda que la vida exitosa consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a tu prójimo como a ti mismo. La oración te recuerda que tu matrimonio se trata siempre de la dinámica diaria de un hombre pecador viviendo con una mujer pecadora y por ello, no hay compromiso más importante en el matrimonio que perdonar.
La oración te trae a la memoria que no hay un solo día en tu matrimonio cuando los esposos no sean llamados a darse el uno al otro una gracia que no merecen o no se la han ganado. Lo que le sucedió a Martina y a Berto nos sucede a muchos de nosotros. Pon atención al ciclo que voy a describir ahora. En la medida en que Martina y Berto perdieron de vista su necesidad de perdón, dejaron de estar dispuestos a perdonarse el uno al otro. Al dejar de perdonarse y de poner a un lado las ofensas, comenzaron a hacer una lista diaria de los errores del otro. Y así como comenzaron a guardar esa lista diaria, comenzaron a darse cuenta más y más cuánto era afectada su vida por las debilidades y fallas del otro. En la medida en que se hicieron conscientes de esto y lo aceptaron, se volvieron progresivamente más irritables, impacientes e intolerantes el uno con el otro. Así, puesto que no les gustaba pelear, para lidiar con la decepción que el otro les provocaba se protegían volviéndose cada día más distantes y cargados de ocupaciones. Un compromiso mutuo de dar diariamente gracia es la única esperanza para un matrimonio que consiste de dos pecadores, que es la única clase de matrimonio que existe. La oración nos recuerda el llamado de Dios a amar y a perdonar y nos recuerda que este llamado se necesita más cuando la otra persona lo merece menos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mat 6.13. La oración te recuerda que tu más grande dificultad marital se encuentra adentro, no afuera de ti. La verdadera oración siempre te hace más humilde porque requiere que admitas quién realmente eres. Nos gustaría pensar que somos fundamentalmente gente buena cuyas más grandes dificultades en la vida existen afuera y no adentro de nosotros. Pero la oración nos confronta con una humillante realidad. La única razón por la que somos atrapados por el mal afuera de nosotros es por el mal que hay dentro de nosotros. La oración nos requiere enfrentar el hecho de que no importa cuánto suframos en nuestro matrimonio, el dilema más profundo y permanente de nuestra vida existe adentro, no afuera de nosotros. Nos requiere enfrentar la tenebrosa y devastadora realidad de nuestro pecado y cómo éste distorsiona lo que pensamos, deseamos, decimos y hacemos. Requiere que reconozcamos que necesitamos rescate y protección porque llevamos dentro de nosotros algo que nos seduce y nos aleja de lo que es justo para llevarnos hacia lo que es erróneo. La oración nos doblega porque nos invita a admitir que llevamos dentro de nosotros algo egocéntrico y antisocial que es destructivo para nuestra relación matrimonial. La oración requiere que confesemos que el más grande problema en nuestro matrimonio, aquello de lo que no podemos escapar aunque cambie el lugar y las circunstancias, somos nosotros mismos. Es nuestro pecado el que nos seduce, engaña y atrapa una y otra vez. Es nuestro pecado el que nos hace desear, pensar, decir y hacer cosas que no deberíamos. La oración nos llama a dejar de culpar a nuestro esposo o esposa por nuestras palabras y acciones, nos pide que aceptemos la responsabilidad por nuestra conducta y al hacerlo, que recibamos perdón y ayuda. La oración destruye el juego de estarse señalando, acusando y culpando el uno al otro, y que paraliza tantos matrimonios. Cuando el esposo está profundamente persuadido de que la esperanza del matrimonio es que la esposa se corrija, y cuando la esposa está profundamente persuadida de que el futuro de su matrimonio está en lograr que el esposo cambie, puedes estar seguro que ese matrimonio no cambiará. Es solo cuando ambos confiesan que es el pecado dentro de ellos lo que los mueve a hacer lo malo, no el pecado del otro, que comienzan a anhelar el cambio y el crecimiento y a buscar la ayuda de Dios. Mientras más Berto y Martina se señalaban el uno al otro como la causa de sus actitudes y acciones, más se estancaba su matrimonio y el cambio parecía más remoto e imposible. El cambio en un matrimonio siempre comienza mirando hacia adentro, y eso es exactamente hacia donde la oración nos llama a mirar. La celebración de un Salvador, en la cual consiste la esencia de la oración, tiene sentido solo cuando reconocemos que no podemos escapar del pecado que reside dentro de nosotros. Cuando reconocemos nuestro pecado dejamos de culpar a nuestro cónyuge y comenzamos a ponernos serios acerca de buscar ayuda. En el matrimonio, la oración nos recuerda, una y otra vez, que tu más grande y permanente problema eres tú.
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. La oración nos recuerda que la clave de un matrimonio de unidad, entendimiento y amor se fundamenta en el compromiso con el reino de Dios y no con el nuestro. La oración verdadera y del corazón comienza como termina, con el reconocimiento del reino y la gloria de Dios. La oración te recuerda que la vida no se trata de ti, te recuerda que el centro de tu universo es un lugar reservado para Dios y para Él solamente. La oración te hace consciente de que la verdadera paz, satisfacción y contentamiento viene cuando vives para una gloria más grande que la tuya, que la esperanza del matrimonio no se encuentra en un esposo o una esposa conspirando para edificar su propio reino, sino en someterse juntos a la sabiduría y al gobierno de un rey mucho mejor. La oración te llama a salir del reino del ego, que es tan destructivo para todo lo que un matrimonio debe ser, y te invita al reino de Dios, donde un Dios de amor gobierna en amor. Persistiendo en la batalla y confesando nuestra necesidad. No importa cuánto tiempo hayas estado casado, cuánto hayas aprendido, crecido y cambiado, tienes que mantenerte en la batalla, la que ruge en tu corazón entre el reino del ego y el reino de Dios. Y tienes que continuar admitiendo tu necesidad. Todos los días hay evidencias de que el pecado aún vive en ti, y mientras sea así, no puedes bajar la guardia, no puedes darte el lujo de acomodarte. La guerra terminará algún día y la lucha se acabará algún día porque el pecado será finalmente derrotado, pero hoy todavía el pecado vive dentro de ti y la batalla tiene que pelearse. Pero no pelea solo. Mientras te propones velar y orar, Dios te da la gracia de su perdón, protección, sabiduría y fortaleza. Él te ama con amor eterno. Nunca se cansa de ti o se disgusta por tus dificultades. Nunca te lanzará tus errores en el rostro o usará tus pecados en tu contra. Él derramó la sangre de su Hijo para que en tus conflictos puedas tener el perdón y el poder que necesitas. Cuando oras por tu matrimonio reconoces que no estás solo. Cuando oras te reconoces que la gracia ha invadido tu matrimonio, y por ello, hay esperanza. Realmente la hay. Compromiso 1. Nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Compromiso 2. Haremos del crecimiento y el cambio nuestra agenda diaria. Compromiso 3. Trabajaremos unidos para formar un vínculo robusto de confianza. Compromiso 4. Nos comprometeremos a cultivar una relación de amor. Compromiso 5. Negociaremos nuestras diferencias con aprecio y gracia. Compromiso 6. Trabajaremos para proteger nuestro matrimonio.